Julio de 1941, a orillas del río Zarumilla, en la ardiente frontera norte del Perú. El teniente Luis Mendoza, del Batallón de Carros de Combate del Agrupamiento del Norte, está encerrado dentro de la torre de su tanque checoslovaco LTP-38. El sudor le corre por la cara, no solo por el calor sofocante del trópico atrapado en el acero, sino por la tensión palpable que se respira en el aire. A través del periscopio, observa la línea de árboles y la maleza seca que marca la frontera, las posiciones ecuatorianas apenas visibles al otro lado. Son las 5:30 horas, y la ofensiva peruana está a punto de desatarse. Durante días, la artillería ha intercambiado fuego, pero esto es diferente. Esto es el comienzo del fin. Mendoza y sus hombres han esperado este momento. Sus máquinas, estos monstruos de acero europeo, son el arma secreta del Perú, la carta de triunfo del general Eloy Ureta. A su alrededor, la infantería peruana se prepara, sus rostros tensos bajo los cascos. Entonces, escucha algo diferente sobre el murmullo de los preparativos. Un sonido agudo, un chasquido metálico contra el casco de su tanque. Luego otro, y otro. Un sargento asoma la cabeza por la escotilla del conductor. «Mi teniente, nos están disparando». «Fusilería». Mendoza sonríe con una confianza helada. La primera reacción de un soldado ecuatoriano al ver su tanque, oculto hasta ahora, ha sido dispararle con su fusil Mauser. Un gesto inútil, un desafío suicida. Lo que ese soldado, y todo el ejército ecuatoriano atrincherado en Zarumilla, están a punto de presenciar durante los próximos minutos no es una batalla. Es uno de los desajustes tecnológicos más brutales en la historia de la guerra sudamericana. Él y los otros comandantes de los LTP-38 peruanos van a demostrar que un ejército de infantería del siglo XIX, por valiente que sea, no tiene ninguna posibilidad contra la guerra mecanizada del siglo XX. El ejército ecuatoriano, equipado para una guerra de trincheras y bayonetas, se enfrenta a una fuerza blindada para la que no tiene respuesta alguna. No tienen cañones antitanque, no tienen minas, no tienen granadas antitanque. Tienen fusiles, algunas ametralladoras y un coraje que está a punto de ser aplastado bajo las orugas de acero checoslovaco. Los peruanos no solo detendrán el fuego enemigo, van a aniquilar sus posiciones. Y cuando el sol se eleve sobre la masacre en la quebrada seca, Mendoza caminará entre las trincheras destrozadas y los nidos de ametralladoras pulverizados, y verá la evidencia del poder absoluto que comanda. Evidencia de que los proyectiles de 37 milímetros y las ráfagas de las ametralladoras pesadas ZB-53 han convertido las defensas ecuatorianas en un matadero. Esta revelación transformará la doctrina militar peruana para siempre. Los tanques, considerados por algunos como juguetes caros e inútiles para la geografía sudamericana, se convertirán en la punta de lanza del ejército. Y el ejército ecuatoriano, atrapado con tácticas y armamento de una era pasada, continuará enviando a sus soldados a una muerte segura, una ejecución mecanizada dictada por la abrumadora superioridad tecnológica del Perú. Pero en la madrugada de julio de 1941, mientras el primer LTP-38 enciende su motor y su rugido resuena en la frontera, nadie sabe esto todavía. El terror es aún una sombra que se cierne sobre el campo de batalla. Para entender por qué la infantería ecuatoriana era tan fatalmente inadecuada, debemos retroceder a 1938, cuando el Perú, en un acto de asombrosa previsión estratégica, adquirió un lote de 24 tanques ligeros LTP-38 de la fábrica KD en Checoslovaquia. El contexto era una Europa al borde de la guerra. Checoslovaquia era un líder mundial en diseño de blindados, y el LTP-38, conocido en Europa como Panzer 38T, después de la ocupación alemana, era la cúspide de la tecnología de tanques ligeros. Fue diseñado para la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Era rápido, estaba bien armado y, lo más importante, estaba bien protegido para su época. Las especificaciones técnicas reflejaban esta filosofía de vanguardia. El LTP-38 pesaba 9.7 toneladas, un equilibrio perfecto entre movilidad y protección. Su blindaje máximo era de 25 milímetros en el frente del casco y la torre, compuesto por placas de acero balístico remachadas. Los lados tenían 15 milímetros. Para comparación, la mayoría de los rifles de servicio de la época, incluido el Mauser ecuatoriano, disparaban proyectiles que apenas podían perforar 10 o 12 milímetros de acero a quemarropa. A las distancias de combate normales, eran completamente inofensivos contra los 25 milímetros del LTP-38. El blindaje peruano no era simplemente acero, era una declaración de intenciones. Era una fortaleza móvil contra la que las armas de infantería estándar de la región rebotarían inútilmente. En Sudamérica,
En 1941, tener un blindaje de 25 milímetros era como tener una muralla de castillo en una batalla de lanzas y flechas. El armamento era igualmente abrumador. El cañón principal era un Koda A7 de 37 milímetros, un arma de alta velocidad capaz de disparar tanto proyectiles perforantes como de alto explosivo. Era devastador contra fortificaciones de campo, nidos de ametralladoras, camiones y, por supuesto, infantería al descubierto. Su precisión y cadencia de fuego superaban cualquier cosa en el arsenal ecuatoriano. Además, el tanque contaba con 2 ametralladoras pesadas ZB-53 o VZ-37, armas legendarias por su fiabilidad y poder de fuego, que disparaban ráfagas de balas de 7.92 milímetros capaces de cegar a docenas de hombres en segundos. Frente a esta maravilla de la ingeniería militar checoslovaca, el soldado ecuatoriano se encontraba en una posición desesperada. El ejército de Ecuador en 1941 era una fuerza de infantería tradicional, valiente pero tecnológicamente atrasada. Su principal arma era el fusil Mauser de cerrojo, un diseño excelente para su tiempo, pero un arma del siglo XIX enfrentada a un problema del siglo XX. Sus ametralladoras eran pocas y sus posiciones defensivas consistían en trincheras, sacos terreros y parapetos de madera. No tenían ni un solo cañón antitanque. La palabra antitanque ni siquiera existía en su doctrina táctica porque nunca habían concebido enfrentarse a un tanque. El alto mando ecuatoriano había planeado una guerra de desgaste, una defensa estática a lo largo del río Zarumilla, confiando en el coraje de sus hombres para detener a la infantería peruana. Lo que no sabían, lo que ningún planificador ecuatoriano había considerado, era que el Perú no iba a librar una guerra de infantería. Iba a desatar la primera blitzkrieg de la historia sudamericana. Volviendo a las 5:30 horas del 23 de julio, el teniente Mendoza observa a través de su periscopio cómo las balas de fusil rebotan en su blindaje frontal. Escucha los impactos dentro de la cabina, un sonido seco, como granos de maíz golpeando una sartén caliente. Se vuelve hacia su artillero. Es increíble, ¿verdad? Nos disparan y es como si nos tiraran piedras. Es como si no existiéramos para ellos. La tripulación siente una mezcla de asombro y una invulnerabilidad casi divina. Se dan cuenta de que son fantasmas de acero, inmunes al único tipo de violencia que el enemigo puede ofrecer. El tanque de Mendoza es la punta de lanza. Recibe la orden por radio, adelante. Rompan la línea. Instintivamente, gira la torre hacia un nido de ametralladoras ecuatoriano que escupe fuego ineficazmente. El tanque está a 300 metros de distancia. Su posición será un ancla para el asalto de la infantería peruana. Tiene que neutralizar la amenaza. Aprieta el intercomunicador. Artillero. Nido de ametralladora al frente. Alto explosivo. Fuego. El cañón de 37 milímetros ruge. El proyectil traza un arco casi plano y explota directamente en la posición ecuatoriana. El resultado es grotesco. Sacos terreros, troncos de madera y los cuerpos de los servidores de la ametralladora vuelan por los aires en una nube de tierra y humo. El fuego cesa al instante. La infantería peruana, que observa desde atrás, lanza un grito de júbilo. Entonces, algo imposible para los ecuatorianos sucede. El tanque no se detiene. Avanza, sus orugas de acero aplastando la maleza seca, seguido por otros tanques de su compañía que emergen de la línea de árboles como una manada de depredadores prehistóricos. El pánico se apodera de las trincheras ecuatorianas. Los soldados ven cómo sus balas rebotan inofensivamente en las bestias de acero que se acercan. Su única arma efectiva ha sido neutralizada en un instante. El segundo tanque de la formación, al ver el destino del primero, intenta maniobrar. Un grupo de soldados ecuatorianos, en un acto de valentía desesperada, se levanta y carga con bayonetas caladas. Es un gesto sacado de una guerra de hace 100 años. Mendoza da la orden. Ametralladoras. Frente. Fuego. Las 2 ZB-53 cobran vida, escupiendo un torrente de plomo a 500 disparos por minuto cada una. El sonido es un desgarro mecánico, un martillo neumático incesante. Las balas trazadoras dibujan líneas rojas mortales hacia la infantería que carga. Los hombres caen como espigas de trigo ante una cosechadora. La carga se desintegra en segundos. No es una batalla, es una ejecución. Para las 6 horas, solo 30 minutos después de que comenzara el asalto, la línea defensiva ecuatoriana en la quebrada seca ha colapsado. Los tanques peruanos avanzan sin oposición,
sus cañones disparando a discreción contra cualquier punto de resistencia, sus ametralladoras barriendo las trincheras. Los soldados ecuatorianos, desmoralizados y aterrorizados, rompen filas y huyen, arrojando sus inútiles fusiles. Ni un solo tanque peruano ha sufrido daños significativos. Cuando llegó el amanecer, el teniente Mendoza bajó de su tanque y caminó por el campo de batalla. Lo que vio lo marcaría para siempre. Cada trinchera estaba destrozada, cada nido de ametralladoras era un cráter humeante. Los cuerpos de los soldados ecuatorianos yacían donde habían caído, muchos de ellos destrozados por el fuego de las ametralladoras pesadas. El blindaje, diseñado para resistir cañones antitanque europeos de 20 milímetros, no había ofrecido ninguna dificultad a los proyectiles de fusil Mauser de 7.65 milímetros. Había sido una masacre tecnológica. En algunos casos, los proyectiles de 37 milímetros habían atravesado las débiles fortificaciones de madera y explotado en el interior, matando a todos los ocupantes. Los camiones de suministros estaban ardiendo, perforados por cientos de agujeros de ametralladora. Los interiores de las casamatas eran mataderos. Fragmentos de madera y metralla habían rebotado a velocidades hipersónicas dentro del espacio confinado, triturando a los hombres y su equipo. En una trinchera, Mendoza encontró 5 cuerpos, toda una escuadra, mutilados por la explosión de un solo proyectil de alto explosivo. La posición nunca había tenido la oportunidad de devolver el fuego. El informe posterior a la acción del Agrupamiento del Norte, fechado el 25 de julio de 1941, documentó el encuentro con un lenguaje clínico que apenas ocultaba el asombro. Las unidades de carros de combate participaron en el asalto a las posiciones fortificadas enemigas en el sector de Quebrada Seca. Todas las unidades blindadas cumplieron sus objetivos sin sufrir bajas. El fuego de fusilería y ametralladora enemiga demostró ser completamente ineficaz contra el blindaje de nuestros tanques. Los proyectiles de 37 milímetros y el fuego de las ametralladoras pesadas neutralizaron todas las defensas enemigas con una efectividad inesperada. No se requirió apoyo de artillería pesada. Recomendación: desplegar las unidades blindadas en roles de ruptura y explotación en todas las futuras ofensivas contra posiciones enemigas estáticas. Esta recomendación se propagó como la pólvora por el alto mando peruano. Para agosto de 1941, cada ofensiva importante del ejército peruano era liderada por los tanques LTP-38. Cuando los peruanos lanzaron su ofensiva hacia Huaquillas, los tanques nuevamente lideraron el camino, aplastando la resistencia ecuatoriana y forzando una retirada caótica. No un solo tanque fue detenido por la acción del enemigo. El general Eloy Ureta, comandante del Agrupamiento del Norte, fue asignado para analizar el rendimiento de sus nuevas armas. Su informe técnico, fechado el 15 de agosto de 1941, proporcionaba las especificaciones exactas del desajuste. Tanque ligero checoslovaco LTP-38. Peso, 9.7 toneladas. Tripulación, 4, comandante, artillero, conductor, radio operador / diagonal ametrallador. Armamento: un cañón Koda de 37 milímetros, 2 ametralladoras ZB-53 de 7.92 milímetros. Blindaje frontal del casco, 25 milímetros. Lateral del casco, 15 milímetros. Armamento estándar de infantería ecuatoriana, Fuso Maser VZ. 24 de 7.92 milímetros. Ametralladora ligera ZB-26 de 7.92 milímetros. Evaluación: el blindaje del LTP-38 es invulnerable a todo el armamento de infantería enemigo en dotación. Pruebas de penetración usando munición estándar ecuatoriana, Fuso Maser a 100 metros, no penetra. Ametralladora ligera a 300 metros, no penetra. El cañón de 37 milímetros es capaz de destruir cualquier fortificación de campo enemiga con un solo disparo. Las ametralladoras ZB-53 son altamente efectivas para la supresión y aniquilación de la infantería enemiga a distancias de hasta 800 metros. Conclusión: el tanque LTP-38 representa una amenaza insuperable para las fuerzas ecuatorianas en su estado actual. Sus vulnerabilidades son tan insignificantes que su clasificación como tanque ligero es engañosa en el teatro de operaciones sudamericano. Es un arma de ruptura decisiva. Recomendación: tratar cualquier concentración de tropas enemigas como un objetivo de oportunidad para nuestras fuerzas blindadas. Este informe circuló por todas las unidades del ejército peruano, pero la noticia de la existencia de estos monstruos de acero ya había llegado al alto mando ecuatoriano a través de los informes desesperados de los supervivientes. El mando ecuatoriano se enfrentó a una realización aterradora:
Su ejército principal era obsoleto contra su enemigo. El coronel Octavio A. Ochoa, uno de los comandantes ecuatorianos, escribió en un memorando al Ministerio de Guerra en agosto de 1941. Informes de Zarumilla y Huaquillas confirman que nuestros puestos son destruidos regularmente por tanques enemigos. Esto es inaceptable. Nuestras tropas informan del terror de enfrentarse a estas máquinas porque saben que sus armas no les harán daño. Debemos adquirir cañones antitanque con urgencia para sobrevivir al combate moderno. Pero Ecuador en 1941 enfrentaba una realidad industrial y diplomática brutal. Adquirir armas antitanque de Europa o Estados Unidos en medio de la Segunda Guerra Mundial era casi imposible. La producción estaba dedicada a los grandes beligerantes. No había tiempo, no había proveedores, no había dinero. La decisión fue continuar luchando con lo que tenían, enviando a sus soldados a batalla sabiendo que se enfrentarían a oponentes contra los que su coraje era su única arma, una que resultaba trágicamente insuficiente. El patrón de Zarumilla se repitió en cada frente. Los LTP-38 se convirtieron en el símbolo del poderío militar peruano. El sonido de sus motores era suficiente para causar pánico en las filas enemigas. Para los soldados peruanos, los tanques eran sus castillos de acero, sus protectores invulnerables. Para los ecuatorianos, eran ataúdes de hierro para cualquiera que se interpusiera en su camino. Si estás enganchado con esta historia de cómo los tanques peruanos dominaron la guerra del 41, no olvides suscribirte. Nos ayuda a seguir descubriendo los relatos que revelan las verdades brutales de la guerra y el orgullo de nuestra historia militar. Ahora, regresemos a la frontera, donde los soldados peruanos están descubriendo que su nueva arma importada es, en realidad, la clave para una victoria aplastante. La superioridad del LTP-38 sobre la infantería ecuatoriana no era simplemente una cuestión de tener blindaje, era la física de la guerra moderna que el mando ecuatoriano había subestimado fundamentalmente. Cuando un proyectil de alto explosivo de 37 milímetros impacta una trinchera de sacos terreros, la energía de la detonación no solo proyecta metralla. La onda expansiva crea una sobrepresión letal en espacios confinados, pulverizando los pulmones de los hombres incluso si no son alcanzados por los fragmentos. Dentro del espacio de una trinchera, un solo proyectil era suficiente para neutralizar a una escuadra entera. Los soldados ecuatorianos, que esperaban el silbido de los proyectiles de artillería, se encontraron con el fuego directo, plano y preciso de los cañones de los tanques, una amenaza para la que no tenían entrenamiento ni contramedida. Además, el efecto psicológico fue devastador. Un soldado en una trinchera puede sentirse relativamente seguro del fuego de fusil, pero cuando una máquina de 10 toneladas, inmune a tus balas, avanza directamente hacia tu posición con la intención de aplastarte, el instinto de supervivencia más básico anula cualquier entrenamiento o disciplina. Los soldados ecuatorianos no estaban luchando contra hombres, estaban luchando contra un fenómeno, una fuerza de la naturaleza industrial que no podían comprender ni dañar. Los intentos ecuatorianos por detener a los tanques fueron desesperados e inadecuados. En algunos sectores, intentaron cavar zanjas antitanque, pero sin la profundidad o el equipo adecuado, eran poco más que baches en el camino para los LTP-38. Intentaron usar cargas de demolición improvisadas, pero acercarse a un tanque que escupe fuego con 2 ametralladoras pesadas era una misión suicida. No hubo un solo caso documentado de un LTP-38 peruano siendo destruido por la acción de la infantería enemiga durante todo el conflicto. El teniente coronel Carlos A. Miñano, comandante del batallón de carros de combate, escribió en su diario capturado por la historia: mis hombres sienten que comandan el campo de batalla. Los tanques que operamos no son solo protección, son la encarnación de la voluntad de vencer. Cada tripulación se prepara para las operaciones sabiendo que el enemigo no puede detenerlos. He perdido 0 tanques en un mes de combate. Todos mis objetivos han sido cumplidos con una eficiencia que asombraría a los teóricos europeos. Nuestros hombres avanzan porque la industria nos dio el blindaje adecuado y el comando, la doctrina correcta para usarlo. Es la culminación de años de modernización. Esta confianza contrastaba con la desesperación ecuatoriana. Esta simetría llevó a una conclusión rápida de las hostilidades. La ofensiva peruana, liderada por los tanques y apoyada por su nueva fuerza aérea, fue tan rápida y decisiva que el frente ecuatoriano se derrumbó en cuestión de semanas. El legado estadístico del desajuste LTP-38 versus Mauser es devastador. El agrupamiento del norte logró todos sus objetivos estratégicos principales en menos de un mes, ocupando la provincia de El Oro. La clave de esta velocidad fue la capacidad de los tanques para romper cualquier línea defensiva a voluntad.
En entrevistas de la época, los veteranos peruanos describieron la experiencia con una mezcla de orgullo y asombro. Un tripulante de tanque recordaba, el sonido era lo más impresionante. Escuchabas el plink, plink, plink de sus balas golpeando el casco. Al principio daba miedo. Luego te dabas cuenta de que no pasaba nada. Y entonces, cuando abríamos fuego, todo se volvía un infierno para ellos. Veías sus líneas romperse, hombres corriendo. Sentías lástima, pero era la guerra. O ellos o nosotros, y nosotros teníamos el mejor acero. Los peruanos, por el contrario, desarrollaron una confianza casi mítica en sus blindados. En los manuales de entrenamiento posteriores a 1941, el uso de tanques para la ruptura de frente se convirtió en un procedimiento estándar, la piedra angular de la doctrina ofensiva del ejército peruano. Los instructores enseñaban a los nuevos cadetes, si ven una posición fortificada enemiga, trátela como un objetivo para los blindados. Apunten al centro de la resistencia. Continúen disparando hasta que sea neutralizada. No necesitan un largo bombardeo de artillería. Su tanque es suficiente. Esta actitud creó un momento psicológico fundamental. Los tanques, que generalmente inspiran miedo en la infantería, se convirtieron en un símbolo de seguridad y poder para los soldados peruanos. Cuando se difundía la alerta de "vienen los tanques", era un motivo de celebración, no de terror. El impacto de este desajuste en la posguerra influyó en la planificación militar en toda Sudamérica. Los ingenieros y estrategas militares que estudiaron la guerra del 41 concluyeron que un ejército sin capacidad antitanque era un ejército destinado a la derrota en la guerra moderna. Esto condujo a una carrera armamentista regional, con países vecinos buscando adquirir sus propios cañones antitanque y, eventualmente, sus propios tanques. El concepto de un ejército basado únicamente en la infantería fue completamente abandonado. Si tu ejército no puede detener a un tanque, argumentaron los planificadores, entonces no estás construyendo un ejército, estás construyendo un cementerio. El Museo del Ejército en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, tiene una exhibición permanente. Muestra un tanque LTP-38 restaurado, el mismo modelo que luchó en Zarumilla. La placa informativa dice, tanque ligero checoslovaco LTP-38. Esta unidad fue fundamental en la victoria peruana durante la campaña militar de 1941. Su combinación de blindaje, potencia de fuego y movilidad demostró ser decisiva contra las fuerzas enemigas, que carecían de armas antitanque. El LTP-38 representó un salto tecnológico que aseguró la superioridad peruana en el campo de batalla. Lección: subestimar la importancia de la tecnología y sobreestimar la eficacia de las tácticas anticuadas cuesta vidas y territorios. Quizás el testimonio más conmovedor vino de un veterano peruano décadas después. Enviamos a nuestros mejores hombres a la batalla, y les dimos las mejores herramientas que pudimos conseguir. Sabíamos que para 1941, la guerra había cambiado. Sabíamos que el coraje solo no era suficiente. Necesitábamos acero, y lo conseguimos. La sangre que no se derramó de nuestro lado fue gracias a los ingenieros checos que diseñaron estas máquinas y a los líderes que tuvieron la visión de comprarlas. Esos hombres merecían lo mejor. Merecían tanques que pudieran sobrevivir y vencer. Y lo hicieron porque nuestros ingenieros y líderes diseñaron para la guerra correcta, no para la guerra pasada. Si esta historia reveló algo que nunca conocía sobre la guerra del 41 y el poder de nuestros blindados, deja un comentario contándonos qué te sorprendió más. Y si quieres más historias sobre cómo el equipamiento peruano superó a sus adversarios, suscríbete. Estos relatos importan no solo como historia, sino como recordatorios de que prepararse para la guerra equivocada cuesta vidas. Los ecuatorianos los llamaron los monstruos de Zarumilla. Los peruanos los llamaron la caballería de acero. Los historiadores lo llamaron una demostración catastrófica de asimetría tecnológica. La historia lo recordará como el tanque que introdujo la guerra moderna en Sudamérica y enseñó una lección brutal sobre la guerra industrial. Tu equipo debe igualar o superar al del enemigo, o tus soldados pagan el precio. 25 milímetros de acero. Un cañón de 37 milímetros. Una infantería que nunca tuvo una oportunidad. Un legado de previsión que aseguró una victoria rápida y salvó miles de vidas peruanas. Los soldados peruanos vitorearon cuando los LTP-38 avanzaron, no por alegría ante la masacre, sino por el alivio de saber que cualquier nación enviaría a sus hombres a la batalla con la mejor protección posible. El estruendo de los cañones se acalló cuando vieron las trincheras enemigas, pero entonces simplemente continuaron avanzando, porque en la guerra, la piedad no detiene las balas. Y los tanques peruanos no se detuvieron hasta que cada objetivo